mensaje directo que quiero compartir con ustedes para que nosotros terminemos en celebración este día, porque el Señor quiere una fiesta. Quiere que estemos contentos, que estemos gozosos, que estemos alegres. Es muy interesante lo que el Señor tiene que hacer con cada uno de nosotros y Él quiere que demos el siguiente paso. Este es el mensaje que quiero compartir con ustedes y les pido que me acompañen a Nehemías capítulo 2, versículo 11. Nehemías capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor en este día que Nehemías había llegado a Jerusalén. 3 días después de su llegada, él se escabulló durante la noche, llevando consigo unos cuantos hombres, dice la palabra del Señor. Y mira qué interesante lo que dice aquí la Biblia. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Mira qué interesante. A mí me encantó esto. Me enamoré de esta parte del verso 12, porque dice, no le había dicho a nadie acerca, aquí viene lo interesante, de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Dios tenía planes con su pueblo. Lo había revelado al corazón de Nehemías y Nehemías tenía que transmitirlo a su pueblo. No llevamos ningún animal de carga, con excepción el burro en el que yo cabalgaba. Que el Señor añada gracia a su palabra en este día. Yo siento una gran admiración por Nehemías como líder espiritual, porque él representa características muy importantes para todo aquel que quiere servir a Dios y experimentar un crecimiento interesante en el llamado que el Señor nos ha hecho. Lo primero que podemos destacar nosotros en la persona de Nehemías es que él tenía una visión clara. Dice él, el Señor me mostró al corazón, aunque todavía no lo había dicho a nadie. Fíjate que los planes de Dios son los que nosotros tenemos que conocer y seguir. Nehemías dice que él como líder espiritual tenía una visión. Nadie puede llegar a ningún sitio si no tiene una visión clara. Lo segundo que yo puedo ver en Nehemías como líder es que él planificaba. Se escabulló durante la noche para observar, para conocer el estado de la muralla. O sea, que él no fue a improvisar. Antes de él hablar con el pueblo, Dios le dijo, reconstruye el muro de Jerusalén. Entonces él fue a inspeccionar lo que tenía que reconstruir. Él no llegó, él no vendió un sueño, él no comenzó a hablar de lo que sentía, de lo que quería. Él tenía una visión de Dios y era un hombre de planificación. Lo segundo es que tenía capacidad para motivar, porque él logró inspirar al pueblo para que se unieran un compromiso, que estuvieran determinados a comenzar y a terminar una obra. Fue un hombre de integridad, fue un hombre sensible espiritualmente, tenía una determinación incorruptible, aprendió a trabajar en equipo, fue valiente y mostró discernimiento espiritual y sobre todo compromiso a largo plazo. ¿Por qué te comparto estas características? Porque todo el desastre histórico que enfrentó Israel como nación no tenía que ver con el abandono de Dios, sino más bien con la terquedad del corazón del pueblo. Cuando el pueblo era desobediente y no prestaba atención a lo que Dios estaba haciendo, se dispersaba. Era destruido, era perseguido, era condenado. Uno de los momentos más difíciles que vivió Israel como nación es el que representa precisamente los días de Nehemías, cuando ellos estaban en el exilio. Imagínate que venga otra nación y a todos los dominicanos nos saque a otra tierra. Imagínate que te muden a otra tierra, te lleven a otro lugar y
dejen desolada toda la isla, todo el país. Pongámonos por un momento en la situación que vivió Israel, porque ellos fueron exiliados, ellos fueron desterrados. Primero, el reino del norte, llamado Israel, fue ocupado por los asirios, y luego el reino del sur fue ocupado por Babilonia. Este exilio duró 70 años. Imagínate, todo el país, con todas las regiones, que sean removidos de sus trabajos, de sus casas, de todo lo que se ha podido construir en nuestra nación, y de buenas a primeras a ti te lleven a otro territorio. Eso lo vivió Israel. 70 años después de este exilio, que comenzó en el 605 a.C., pasaron 70 años hasta que el rey Ciro dio la orden de que Israel podía regresar a su tierra. Y lo interesante es que ya Dios le había dicho al pueblo que esto iba a pasar. En Jeremías 25:11, Dios le dijo: Babilonia te tomará cautivo y te llevará a su territorio, y el tiempo será 70 años. Es increíble que usted y yo podemos ir a la historia y ver que del 586, cuando se destruyó el templo por los babilonios, hasta el 516, cuando se reconstruye, hay 70 años. Y del primer grupo que fue llevado al exilio en el 605 hasta el 536, de la deportación hasta el primer grupo que llegó a Jerusalén nuevamente, también hay 70 años. O sea que hay 70 años que se cumplieron en la deportación y 70 años que se cumplieron de la destrucción del templo hasta la reconstrucción del mismo. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa. Y como dice Deuteronomio 34, aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy día? ¿Qué tiene que ver esta realidad histórica con el proceso que nosotros, como iglesia, como familia, como persona, estamos viviendo? Te explico. En nuestra vida hay tiempos complejos. Tiempos que se necesita discernimiento espiritual. Y lamentablemente muchas personas entienden demasiado tarde que de inmediato no se toman las decisiones ni se tienen todas las respuestas. En nuestra vida suceden situaciones que nosotros queremos tener la respuesta, pero Dios nos quiere llevar a su paso. Tú y yo tenemos que aprender a caminar al paso de Dios. Para tú y yo poder transitar el proceso que estamos viviendo como familia, como personas, como iglesia, en cualquier situación que tú te encuentres, tienes que aprender de lo que Dios nos muestra a través de Nehemías. Primero, en el capítulo 2, verso 8, nosotros vemos que él le dice a todos que el rey Artajerjes le había dado la autoridad y había cumplido sus peticiones. Nehemías era copero del rey de Persia. Los medos y los persas conquistaron a Babilonia. Fueron los que siguieron después del imperio babilónico. Nosotros hemos conocido grandes imperios en la historia, como el egipcio, el asirio, luego los babilónicos, y después de los babilónicos llegaron los persas, en compañía de los medos, que fueron profetizados bíblicamente. Este imperio tuvo reyes que favorecieron: Ciro el primero, el que vino después de Ciro, también Jerjes y Artajerjes, que es el que está gobernando cuando estaba Nehemías. O sea que desde el primero que empezó el primer viaje, desde el rey Ciro, hasta el cuarto después de Ciro en Persia, que se llamaba Artajerjes, que nosotros también lo conocemos por otro nombre, él favoreció al pueblo de Dios.
Y lo más interesante es que Artajerjes no es sensible con el pueblo de Israel por casualidad. Lo que pasa es que anteriormente había uno llamado Asuero que conoció a una mujer llamada como Esther, y Esther fue la influencia dentro de Persia para que Artajerjes fuera sensible a lo que Nehemías tenía que pedirle. Porque aunque en Persia había planes, los planes del Señor, porque el cielo gobierna, son los que se cumplen. Y ya Dios había dicho, al cumplirse 70 años, mi pueblo tiene que regresar a su tierra. Y en este tránsito que vivió Israel hay una enseñanza para ti y para mí. Lo que Nehemías declara es: la mano de Dios está sobre mí, porque cuando yo hablé con el rey Artajerjes, él me dio todo lo que yo le pedí. Pero Dios le dio todo lo que pidió a través del rey, porque en el capítulo 1, versículo 4, dice Nehemías que cuando él oyó de cómo estaba Jerusalén destruida, él ayunó y oró. Por el ayuno y la oración de este hombre de Dios, las puertas se abrieron a su favor. La enseñanza está en que cuando tú y yo estamos en una transición, hay que orar, hay que ayunar, hay que prepararse para el proceso. Yo te pregunto, ¿en qué proceso se encuentra tu familia? ¿En qué proceso se puede encontrar tu proyecto, tu vida? Lejos de nosotros detenernos, tenemos que ver lo que pasó con Nehemías. Porque dice la Biblia en el capítulo 1, verso 4, cuando oí esto, me senté a llorar, dice Nehemías. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Nehemías estaba tan triste que él, como copero del rey, fue a servirle un día y el rey le dijo: ¿qué te pasa? Fíjate que él ya estaba proyectando esa tristeza y era delicado para él como copero porque no podía transmitir en la corte ese tipo de sentimientos. Tenía que mantenerse pulcro, firme. Una de las condiciones que tenían los persas para darte acceso a la cámara del rey. Y fíjate que él no pudo contener, no pudo disimular su dolor. Para que nosotros entendamos hoy que todo lo que Dios nos enseña en su palabra no viene de la nada, así como nosotros en los procesos que nos encontramos no llegamos al punto donde estamos hoy porque sí, sino que todo tiene que ver con un proceso que Dios está logrando en cada uno de nosotros. Dice Nehemías que él tuvo que ayunar. Ahora, gracias a su búsqueda de Dios, la mano poderosa de Dios estuvo sobre él y todo lo que él emprendió le salió bien. Yo te pregunto en este día, hermano, hermana, ¿qué tú haces cuando recibes malas noticias? Ay, si tuviéramos una camarita para nosotros mismos vernos. ¿Qué hacemos cuando todo nos sale mal o cuando recibimos una mala noticia? Yo quiero decirte algo muy interesante. Dice la Biblia que Nehemías llega con buena intención, pero el verso 19 nos dice: sin embargo, preste atención cuando la Biblia dice sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan. ¿Cuál era el plan? Reconstruir el muro. Cuando los enemigos del pueblo de Dios se enteraron del plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. Se rebelaron contra el rey. Claro, ellos están preguntando porque recuerda que primero estaban los babilónicos y luego los persas, que eran dueños de todo ese territorio. Los persas cubrieron mucho más terreno que los babilónicos. Entonces, ellos están reconstruyendo un muro. Lo están haciendo contra el rey. Es una amenaza. Entonces, Nehemías les responde:
El Dios del cielo, primero, ¿de quién era el plan? Dijo Nehemías, de Dios. Y segundo, cuando él responde esta pregunta, le está diciendo quién es el que gobierna en esa tierra. Le dijo, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero aquí viene lo importante para ti y para mí. Hay algo que está sucediendo en tu vida. Hay algo que tú has visto como una muralla, hay un impedimento, hay una carga, hay un proceso espiritual, hay un dolor en tu alma que tú no has encontrado la forma de liberarte de ese peso que te está asediando. Pero tú tienes que entender cómo se pelean las batallas para transitar en la presencia de Dios y cómo se vencen a los gigantes que se levantan y se burlan de nosotros. Dice Nehemías, ustedes no tienen ninguna autoridad, derecho legal, reclamo histórico en esta tierra. Él tomó posición del lugar. Él dijo, el cielo gobierna y aquí me puso Dios. De aquí ustedes no me mueven. Pero yo quiero que tú sepas a qué espíritu se estaba enfrentando Nehemías. Porque una cosa es esa declaración. Yo quiero que tú sepas que después de esa declaración los ataques siguieron. Porque tú y yo entendemos esto. Llegamos a casa, tomamos autoridad, pero no podemos dormirnos. Porque dice la Biblia que Nehemías, para terminar de reconstruir, le puso una espada en una mano al pueblo y en otra le dio la pala para trabajar o el ladrillo para colocarlo. O sea que Nehemías estratégicamente preparó al pueblo para vencer. Tú y yo no podemos hoy hacer una declaración de poder, pero esperar que todo suceda. Ese ladrillo lo tenemos que poner tú y yo. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer tú y yo. Dios te respalda. Pero Él está esperando que tú, antes de que raye el alba, estés de pie. Porque cuando el pueblo dormía, ¿qué estaba haciendo Nehemías? Inspeccionando el muro, viendo las puertas que tenían que reconstruirse, dónde estaban las partes más vulnerables. ¿Y tú sabes qué él hizo donde habían partes más vulnerables? Colocó familias, porque no se podía tener guardias en todos los lugares, pero las familias daban la alerta. ¿Cómo Israel ha reconstruido la nación en los últimos 50 años? Todo territorio ocupado lo llenan de casas. Todo territorio ocupado lo llenan de casas. Después, ¿cómo tú remueves esa familia de ahí? Es una estrategia que viene desde los días de Nehemías. Hermano, pero ¿cuáles son los tres espíritus? El primero se llamaba Sanbalat. ¿Y tú sabes lo que significa Sanbalat? El que odia en secreto. Oye bien, quien odia en silencio. Mejor es tener el enemigo declarado que tener candelita, como decimos popularmente. Que uno siente el caliente, pero uno sabe dónde es que viene y qué es lo que pasa. A veces usted está sentado en un lugar y uno dice, ¿quién me estará mirando? Uno sabe que tiene unos ojos que están todo el tiempo pendientes de nosotros. Israel tenía un Sanbalat, alguien que le odiaba en silencio, que se había levantado. Y cuando tú y yo enfrentamos a Sanbalat, no podemos hacerlo por la fuerza. Porque fíjate que Nehemías no atacó a Gesén el árabe, no atacó a Tobías, no atacó a Sanbalat. Si era necesario, ellos se iban a defender, pero la pelea de Nehemías estaba aquí. Porque el Dios que lo mandó era el Dios que lo respaldaba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la murmuración? ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos malas noticias? Sanbalat, quien te odia en silencio, siempre va a estar merodeando. Pero tú no puedes salir a perseguir a Sanbalat,
Porque si tú sales a perseguir a Sanbalat, ¿quién se ocupa del muro entonces? Sigue construyendo el muro. No abandones tu posición. No abandones el muro. No salgas a perseguir a Sanbalat. Porque Sanbalat no se revela. No es un enemigo convencional. Lo peor de las guerras que se están manejando en este siglo es que son guerras que no son convencionales. No tienen una bandera, no asumen una posición. Te atacan en secreto, te hacen el daño y se desaparecen. Son representados por un grupo, pero no por una nación. Entonces tú no puedes invadir a nadie, tú no puedes perseguir a nadie. Porque supuestamente tomas ese grupo y lo sofocaste, pero ya cortaste esa cabeza de la serpiente, pero ya hay otra que se está levantando. Es una guerra que no es convencional. No es un ejército contra otro. Es una ideología. Es una guerra espiritual. Son gobernadores regionales de los cuales nos habla el apóstol Pablo que se tienen que derrocar. Porque dice Jeremías capítulo 1 que Dios levanta al profeta para que derribe, arruine, derroque y desarraigue lo que se había establecido en esa tierra para Dios poder entonces sembrar y construir. Pero no se puede construir sin antes derrocar, sin antes cortar todo eso que hay por debajo. Entonces Nehemías tuvo que trabajar con toda esa situación. Entonces quizá en la empresa o en la familia tú estás buscando a quién vas a atacar. Sanbalat es el que te odia en silencio. No se va a revelar. Tobías es un nombre hebreo. Es un nombre común de la zona. Aquel que agradece a Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que era una simulación de supuesta devoción a Dios. Porque Tobías, dice la Biblia, que era amonita, descendiente del incesto de Lot con sus hijas. Un pueblo que cuando Israel necesitó ayuda, le negaron la ayuda y Dios maldijo a los amonitas. Era un pueblo maldito por Dios. Era un pueblo rechazado por Dios. Era un pueblo que odiaba a Israel, que hoy día ocupa la parte este del Mar Muerto, del río Jordán. Tiene un nombre esa nación y está hoy representada por ese pueblo que está disimulando, está callado, pero no es amigo de Israel hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Y este es otro enemigo espiritual, es aquel que agradece, pero no tiene un corazón sincero. Fíjate la clase de amenazas que tú y yo estamos manejando. Es el que te abraza, es el que te sonríe, pero no es tu amigo. Hay una incompatibilidad de fondo. Pero no te toca a ti porque Dios no puso a Nehemías para acabar con esos pueblos. Dios lo puso para reconstruir el muro. Por eso lo importante es tener una visión hacia dónde tú vas. Tú tienes que saber cuál es tu posición. Pero tú no te puedes levantar contra todo el mundo porque Dios no llevó a Nehemías para pelear. Dios lo llevó con el propósito de reconstruir. Y estaba Gesem, que significa tormenta, lluvia, que tenía un tema que era árabe. Y los árabes son los descendientes de Ismael, porque Ismael se ubicó al sur. Y había un resentimiento familiar. O sea, eran personas emparentadas, semitas todos, o sea, descendientes de Sem, no de Cam ni de Jafet, todos de la misma raíz, pero con un daño en el corazón. Esas son personas con las que tú tienes que cohabitar, pero tú no puedes querer exterminar todo lo que no se parezca a ti o todo lo que no tenga el acuerdo contigo. Porque Jesús estaba en el pueblo, no comulgó con todo el pueblo, no hizo una relación con todo el pueblo, pero supo navegar entre esas situaciones. Porque quiero que sepas que a veces Dios permite a Gesem el árabe, a Tobías el amonita y a Sanbalat
para moldear nuestro carácter, para preparar nuestro corazón. Entonces el Señor te dice, yo lo he puesto, no me pidas que lo quite, porque eso es lo que te tiene activo. En una ocasión le decía a una mujer al Señor, y con esta anécdota termino, que transformara el corazón de su esposo. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 10 años. Señor, transforma el corazón de mi esposo. Y sigue pasando el tiempo y esta señora seguía orando y toda la iglesia oraba, Señor, transforma el corazón de mi esposo. Le preguntaba al pastor, le preguntaba a todo el mundo que podía, ¿por qué el corazón de mi esposo no se convence de pecado? ¿Por qué no viene a Cristo? Hasta que un día Dios le mostró el propósito. Esto es muy particular porque es un testimonio. No pasa con todos los casos igual, ¿de acuerdo? Pero resulta que Dios le muestra a esta mujer de manera personal el por qué. El Señor un día en un tiempo de oración le dice, si te hubieses respondido en el tiempo que tú me lo pediste, te hubieses apartado de mí porque era lo único que te importaba. El Señor la mantuvo de rodillas, la mantuvo de oración, en oración, la mantuvo conectada a través de esa necesidad. Luego el corazón del esposo fue transformado, pero Dios le demostró su soberanía, pero también le mostró el para qué del proceso. Y tú y yo estamos en un proceso que no entendemos, pero Dios sabe por qué nos tiene de rodillas, porque si no hubiésemos tenido esa necesidad, no nos hubiésemos acercado a Él. Lamentablemente esa es la historia que muchas veces nos pasa. Y es doloroso reconocerlo. Por eso te digo en este día, no hables demasiado rápido en tus procesos. No sentencies demasiado rápido. No te apresures a sentenciar cuando Dios no te ha hablado. Y así como no te debes apresurar a sentenciar, tampoco te quedes callado. Habla con Dios. Porque en su dolor, Nehemías habló con Dios. Y aquí está la parte más importante de nuestro encuentro en este día. Tú y yo tenemos que avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos deshacernos. En ningún momento de la historia desapareció Sanbalat. Puede leer Nehemías completo. No desapareció Gesem. Hasta nuestros días Israel tiene sus enemigos. Pero Israel no ha dejado de existir. Tú y yo no vamos a dejar de existir. Porque el propósito del Señor se cumple. Pero no te concentres en Tobías, en Gesem ni en Sanbalat. No te concentres en lo que has escuchado, no te concentres en lo que has visto, concéntrate en lo que Dios está haciendo. Él dijo, ustedes no tienen derecho histórico, no tienen derecho legal y no tienen ninguna parte sobre este territorio. Toma tu lugar. Toma tu lugar en lo espiritual. Toma el lugar, la autoridad que Dios te ha dado. Y Nehemías le dijo al pueblo en el verso 17, ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y las puertas fueron destruidas por fuego. Quizá tú y yo nos sentimos así en este día. Reconstruyamos la muralla. Vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a salir de esta desgracia. Les conté cómo la mano bondadosa había estado sobre mí cuando conversé con el rey. Y de inmediato los líderes del pueblo se pusieron de pie y le dijeron, sí, reconstruyamos el muro. Dice otra versión, levantémonos y edifiquemos. Manos a la obra. Nehemías, por el Espíritu, logró unir el pueblo para avanzar. Y sus enemigos estaban allí, pero ellos no tenían la mirada puesta en el enemigo. Ellos tenían la mirada puesta en Dios. Tú y yo hoy tenemos que poner la mirada en Dios. ¿Por qué? Por más que intentamos, vemos
que hay situaciones que no se resuelven. Yo te invito a que ahí cierres tus ojos por un momento. Te lo quiero explicar de una manera que todos lo podamos entender, porque las situaciones difíciles son comunes para todos nosotros. Ninguno escapamos de los procesos. En una ocasión había un pueblo bajo una gran sequía, un gran proceso. Ya los pozos estaban secos, no había agua. Ya no había cómo traer de la zona aledaña agua suficiente para todos. La escasez era tan profunda que la tierra estaba agrietada. No llovía un solo día, un solo momento. El pueblo bajo esa necesidad decidió unirse en oración en la plaza principal para orar a Dios y pedirle por un cambio. Y sucedió algo muy interesante. Todos fueron a orar a la plaza, pero hubo un niño que llegó a la plaza y llamó la atención de todo el mundo, porque cuando él fue a orar, fue con un paraguas. Y todo el mundo se reía, se burlaba de él. Mira el niño de fulana, con un paraguas con esta sequía. Y todo el mundo hablando del niño en el momento de la reunión en la plaza. Hasta que la madre le dice, ¿por qué trajiste ese paraguas? Y él le dice, pero mamá, tú me dijiste que veníamos a orar por lluvia. Y sabes que nos pasa igual a nosotros, que hacemos una oración muy hermosa y con fe en el corazón, pero nos paramos sin el paraguas, como si no fuera a pasar nada, como si fuera una oración más. Nosotros hemos orado muchas veces y cuando Dios nos dice avanza, entonces nos sentamos. Y en este día yo sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados con ese niño, porque tenemos el paraguas en el corazón. Tenemos la fe, el deseo de cambio, pero debemos tomarlo en serio. Si tú le has creído a Dios, levántate como aquel que va a recibir la respuesta. Cuando tú ores, como lo hizo Nehemías, ve con la confianza de que el rey te va a dar la aprobación. Cuando tú tomes el paso, no dudes, porque Dios está contigo. No desmayes, porque Él es tu Dios, que te da fuerza. Hemos estado orando mucho tiempo, pero sin ese paraguas en la mano. Toma tu paraguas. Levántate con fe. Si tú vas a buscar una promoción, ve vestido como el que la va a recibir. Si tú vas a buscar un cambio, ve enfocado y mentalizado como aquel que lo logró. Si tú estás persiguiendo una meta, levántate como un hombre, como una mujer más que vencedor. Si te acostaste en derrota, te entiendo. Dolido, te entiendo. Avergonzado, te entiendo. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón y dile, Espíritu Santo, ¿ahora qué? Para que aunque te hayas ido a la cama cargado, dolido, destruido, puedas recibir la administración
y levantarte más que vencedor, con una visión nueva, clara, diferente. Donde estés sentado, declara en el nombre de Jesús esa victoria que tú has recibido. Dios no te trajo hasta aquí para que vuelvas atrás. Dios no te levantó para que te derrumbes. Dios no edifica para destruir. Pero en el proceso, como buen alfarero, Él sabe qué remover, qué tocar, qué cambiar, qué ajustar, qué quitar. Dile en esta mañana con todo tu corazón, quita, remueve con libertad, Señor, lo que tengas que remover. Yo quiero estar en esa comunión, en esa unidad contigo. Ya el Señor te ha dicho cuál es el proceso que está trabajando en tu vida. Pues hoy, en el nombre de Jesús, levántate en fe y declara victoria sobre tu vida, sobre tu familia. Dice la Biblia que el rey le preguntó a Nehemías, ¿qué te pasa? Y él oró. Usted lo puede leer. Él oró y le respondió. ¿Y qué oración fue esa? Fue una oración fugaz. Le habrá dicho, Padre, respáldame. Padre, tú conmigo. Padre, no me dejes caer. Pero tú y yo tenemos que saber hacia dónde vamos. Y Nehemías declaró lo que necesitaba y Dios lo proveyó porque era el tiempo. Y tú y yo estamos en ese tiempo de ver las bendiciones de Dios, el orden de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, revelándose para nuestra vida. No te quedes ahí, levántate en el nombre de Jesús. Levántate y cree. Levántate y cree por aquellos que no tienen fe. Levántate y cree que Dios lo hace en tu vida. Levántate y cree que Él hace nuevas todas las cosas. Levántate y camina porque es el tiempo de vencer. Es el tiempo de avanzar. No es en vano que el Señor ha hablado a tu corazón. Te ha dado palabra, te ha dado nombre nuevo, te ha restaurado, te ha puesto en el hogar, te ha dado sus bendiciones. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de seguir adelante. Y tú y yo estamos aquí, en el nombre de Jesús, para declarar, Dios va al frente. Dios va al frente, Él va abriendo el camino. Dios es el que pelea tu batalla. Él no rechaza tu oración, Él no rechaza tu vida, Él no rechaza tu necesidad, Él conoce tu necesidad, Él conoce tu corazón, Él sabe lo que hace falta y lo único que tú y yo tenemos que hacer es alabar, es cantar. Dios le dijo a Israel, dale la vuelta a Jericó, dale la vuelta que yo voy a hacer caer esa muralla. Párate frente a ese mar que yo lo voy a abrir. Enfrenta esa dificultad que yo voy contigo. Y yo te doy nuevas fuerzas. Y yo te bendigo. Y nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Y le decimos con todo el corazón, levántate Dios. Levántate Dios. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida.